Buenas noches, mis distinguidos amigos, amigas. Les saluda hoy 18 de septiembre de 2023, su profesor titular del curso de Derecho Romano. Esta es la lección G del segundo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta calurosa noche de 18 de septiembre de 2023, estamos en el estudio del juicio privado. Me recuerdo que habíamos analizado también las fórmulas, que era lo que por ahí nos quedamos. Y recuerdo que hemos explicado también que en la etapa clásica del derecho romano, el juicio privado permanece siendo un solo juicio con dos etapas. La primera que dijimos que la conoce el magistrado pretor para los efectos de encauzar el litigio, de dar la acción en primer lugar, luego de encauzar el litigio, orientar a las partes sobre qué fórmula escoger. Y en ese contexto también vimos las fórmulas y las partes de las fórmulas. Ahí es en donde vamos y en donde vamos a iniciar también nuestra clase de hoy, después de haber visto las partes de las fórmulas. Recuerdan que ya vimos nosotros qué es eso de la intentio y también hemos podido hablar un poquito acerca de la excepción, que les decía yo que sí es una parte importante que nosotros teníamos que conocer, porque de las partes de la fórmula a mí me parece que en la explicación de esta parte llamada excepción o excepción radica precisamente el origen de la institución que le sirve al demandado para ejercer su derecho de defensa, porque es precisamente a través de la excepción que se opone a las pretensiones del actor. Por ahí es que vamos, y permítanme ahora que ya hemos hablado acerca de las fórmulas, que platiquemos, les voy a decir, de esta etapa, ¿verdad? Porque estamos en el juicio privado, se recuerdan ustedes. Ahora vamos a ver con un poco más de detenimiento, con un poquito más de análisis, qué es esta etapa in jure. Recuerdan, hemos ya dicho que la etapa in jure es la que tiene ocasión en la primera parte del juicio privado. Es una etapa que conoce el magistrado pretor. Entonces, en el procedimiento que privó durante la etapa clásica del derecho romano, encontramos este procedimiento formulario. Ya sabemos que pues, tiene lugar ante el magistrado pretor. ¿Cómo se inicia la etapa in jure? Pues con la citación del demandado. Esta va a ser la primera situación, porque ya la etapa propiamente dicha quiere decir que el demandado debe ser, la citación del demandado equivale básicamente a lo que nosotros conocemos en la actualidad como la notificación, ¿sí? La notificación que se nos hace de la demanda. Cuando es notificada la persona que está demandada, surge una situación que se denomina emplazamiento, ¿eh? Y esto es una clave porque... Licenciado, perdone, buenas noches. No estaba presentando, ¿verdad? Pues no, ahorita no estoy presentando, pero ahora ya les voy a presentar esa etapa. En un ratito se las presento, solamente es como para introducir. Pero Gracias. ahorita, mejor de una vez, ¿verdad? Vamos a hacerle caso y vamos a introducirnos de una vez al... pues eso, estamos entonces en que vamos a analizar una por una las dos etapas estas del juicio privado, y vamos, ahora que ya ven mi pantalla, aquí tengo, sería esta, la etapa en in jure, que es la que hoy vamos a ver, la primera parte del procedimiento.
Y como les iba diciendo, entonces esta etapa tiene lugar ante el magistrado pretor. Ya sabemos que el pretor es el encargado de la jurisdicción. Se supone que aquí ya el magistrado pretor ha tenido conocimiento de la acción, pero vamos al principio a decir cómo principia con la citación del demandado y cómo termina el principio y el final. Termina con una actividad procesal que la vamos a conocer en su oportunidad, pero yo se las destaco desde ahorita cuando en la primera diapositiva de la etapa en jure se las comunico para que les cause una impresión, porque esta actividad procesal denominada litis contestación o litis contestatio es la actividad procesal con la que va a terminar la etapa in jure. ¿Cómo inicia? Se inicia con la citación del demandado. ¿Y cómo termina la etapa in jure? Con la litis contestación o la litis contestatio, cualquiera de las dos. Vamos, entre la citación del demandado y la litis contestación, hay una serie de actividades que por supuesto vamos a analizar esta noche. Pero es importante que sepamos la primera actividad procesal, la citación del demandado, y la última actividad procesal de la etapa in jure es la litis contestación, litis contestatio. Vamos a ver de qué se trata entonces. Ya que le han tomado una capturita a esto, primera actividad procesal, citación del demandado, última actividad procesal, litis contestación. Entonces, ¿qué significa la litis contestación? Es el momento procesal en que las partes ya se obligan a seguir el proceso en una segunda etapa ante aquel que va a ser quien decida la situación, que va a ser el jurisprudente. Entonces, la litis contestación es el momento en que las partes se obligan a seguir en esa segunda etapa ante el juez y ya esa segunda etapa pues va a terminar con la sentencia, pero en esta actividad procesal litis contestación, básicamente el espíritu es obligarse a seguir el proceso en una segunda etapa, pero tiene su misterio. Vamos a verlo inmediatamente. Vamos a analizar cada una de las actividades, por supuesto. Entonces, veamos cómo es que se inicia la fase o etapa in jure. Ya sabemos que se requiere la presencia de las dos partes ante el magistrado y entonces, con esa citación del demandado que hemos visto, la citación del demandado. ¿Qué es esa citación del demandado? Es conocida la actividad procesal con ese nombre, citación del demandado o injus vocatio, que cualquiera de las dos que pongan en el examen estaría bien. Injus vocatio es la citación del demandado en lo que para nosotros en el siglo XXI, en toda la historia de la estructura jurídica procesal del pueblo guatemalteco, por ejemplo, tenemos que la primera actividad procesal, cuando ya el proceso llama a las partes a esta parte de citación del demandado, sería la notificación que hace en este caso para nosotros la citación del demandado. De hecho, la hace el órgano jurisdiccional a través de su oficina de notificaciones. La primera citación, la primera notificación al demandado equivale a un acto procesal que ata al demandado a juicio, porque una vez consta en el acta de notificación que el demandado ha sido notificado de la demanda, entonces surge esa figura procesal que se conoce como
emplazamiento. Y uno de los efectos fundamentales del emplazamiento es atar al demandado a juicio. Es decir, que una vez notificado el demandado, vamos a decirlo vulgarmente, ya no se puede hacer el loco. Él no tiene otra opción que manifestar una actitud que va a ser tomada en cuenta ante el proceso. Va a ser tomada en cuenta para los efectos de la sentencia, de cómo se resuelva el litigio. Porque fíjate, una vez el demandado es notificado, una vez es notificado, surge el emplazamiento, y cuando decimos que es la persona queda atada al proceso, queremos decir que tiene que manifestar necesariamente una actitud. Lo puede hacer de tres maneras, porque el demandado, pues cuando conoce que ha sido citado a juicio, dice, puchiga, me pusieron una demanda, ¿qué hará? Tendría que buscar, obviamente, si se quiere defender a alguien, que un abogado, para defenderse en juicio, porque si no acepta los extremos de la demanda, aquello que se le alega, tendría entonces que manifestar una actitud de contestación negativa de la demanda. En ese caso, podría ser también al revés, que el demandado, al conocer que está siendo demandado, algo la redundancia, ante los tribunales de justicia, y vea que la causa pues sí tiene razón de ser, podría él decir, pues yo me contesto en forma afirmativa la demanda. Quiere decir, como en la jerga de los tribunales, que se allana a la demanda, que acepta los hechos, y se compromete a pagar o a lo que sea, ¿verdad? El extremo de la demanda. Es lo que le llaman allanarse, aceptar o contestar en sentido afirmativo la demanda. Entonces ya ahí van dos actitudes. La primera, la de no reconocer los hechos, en cuyo caso contestaría en sentido negativo la demanda, tendría que interponer. Mira, ahí está lo interesante de todo lo que hemos visto, porque la última noche platicábamos acerca de la necesidad de defenderse uno técnicamente. Entonces, cuando uno no quiere, cuando uno dice, pues yo no reconozco esos hechos, yo eso que me está demandando esta persona, no, yo me tengo que defender. Entonces, debe haber una forma técnica de hacerse, y de hecho lo hay, es un camino que ya existe, es el de la excepción, porque así se manifestará en juicio de una manera técnica su contestación negativa. Y esa contestación negativa implica una excepción que de hecho puede ser en el fondo de las cosas, al no aceptar los hechos sobre los que se funda la demanda, podría decir que contesta en forma negativa la demanda, interponiendo la excepción perentoria de falta de veracidad de los hechos en que se funda la demanda. Por ejemplo, esa sería la excepción perentoria, porque las excepciones perentorias no están nominadas específicamente, pues las excepciones perentorias, como es como decir contestar en sentido negativo la demanda, es la que se debe resolver la excepción entonces, lógicamente en sentencia. Por eso la excepción es perentoria, se resuelve en sentencia, porque hasta ahí va a saber el juez, después de haber conocido todos los hechos de la demanda, si efectivamente al demandado le asistía razón de interponer esa excepción, con el nombre que la haya él identificado, porque el nombre de las excepciones perentorias se los pone el demandado. Por ejemplo, te digo, si no acepta los hechos de una demanda,
X cosa, pues él va a poner así, interpongo la excepción perentoria de falta de veracidad de los hechos en que se funda la demanda, por ejemplo. O si es una cuestión de pago, y él dice, pues eso ya lo pagué, entonces puede interponer la excepción que se puede interponer como privilegiada porque en cualquier momento de pago. Pero ya existe, eso sí, mira, sin entrar mucho a juicio, si la persona en casos en que las personas son demandadas por un requerimiento de algo, de cosa, en especie o de dinero en efectivo, y las personas dicen, pues eso ya lo entregué o eso yo ya lo pagué y tengo aquí el comprobante. Entonces, ¿para qué va a ir a hacer todo el juicio? Por eso la ley, para depurar algunos tipos de juicios, estableció excepciones que fueran denominadas previas. Así los denomina el Código Procesal Civil y Mercantil en nuestro medio, que son excepciones que sirven para depurar de una vez el proceso, se interponen desde el principio. Entonces, y la pueden interponer si es de pago, por ejemplo, como perentoria. Pero entonces, si se interpone como previa, por ejemplo, pondría el demandado. Comparezco ante ese juzgado a interponer la excepción previa de pago. Y después en los hechos, y para lo cual me fundo los siguientes hechos. Sucede, señor juez, que con fecha tal y tal, yo le entregué al actor la suma de tanto y tanto, según el comprobante que adjunto a al presente memorial, y que tal y tal y tal, ya lo pone después en sus medios de prueba y hace todo su memorial. Y entonces ese se va a tener que resolver a través como esa excepción previa, sirve para depurar el proceso. Una vez se establece eso, ahí se termina el juicio. Nosotros, si ustedes me permiten, ya hemos identificado aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil, Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala, esto a lo que me refiero. Eso está en el 116, es del Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí tienen las excepciones previas, están taxativamente nominadas en la ley. Existen estas, por ejemplo. Hay otras pero estas ya están nominadas porque estas se pueden poner para depurar el proceso, es que realmente se hicieron, porque no atacan el fondo del asunto, pero si se determina que esto pasa, ahí se termina el proceso. ¿Sí? Entonces, ahí podría ser una de las situaciones. También existen excepciones denominadas privilegiadas. Excepciones que solo pueden ser validadas por las partes. Bueno, existen unas como la excepción de pago que yo les decía. Pago. Por 16, 120. Alguien le iba a preguntar algo que como que escuché una campanita por ahí. Existen, entonces fíjate que hay una serie de excepciones que se pueden contestar. Al contestar la demanda se pueden interponer. Entonces aquí es como yo te decía también, que al contestar la demanda, debe el demandado interponer
las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Por esas perentorias quiere decir es un medio de defensa de decir que lo que ha planteado contra él el actor no es verdad o no existe el cumplimiento de, de esos hechos que relata el actor como para que a él le puedan afectar al demandado. Entonces, eso se puede perfectamente, por eso es que no se pueden nominar, porque dependiendo de cada demanda, si va a ser la excepción perentoria que ponga el demandado. Eso es en nuestra ley de ahora, por eso es que no están nominadas. Ahora puede ser que nazcan después de la contestación de la demanda, y se pueden proponer en cualquier instancia las excepciones estas. Existen, como te decía yo, para las excepciones previas, estas delimitaciones en nuestra ley, por ejemplo, que se hagan dentro de los 6 días de emplazado. Quiere decir que una vez fue notificada la persona, tiene 6 días para poder manifestar sus excepciones previas, que son las que ya están aquí taxativamente nominadas en el 116. Mira, esa es la forma de, uno trata de identificar si en la demanda que le llega al cliente de uno se puede dar alguna de estas excepciones. Eso, con el conocimiento profesional que vas a adquirir tú, lo vas a poder identificar. Eso se hace dentro de los 6 días para tratar, bueno, la gente dice de depurar el proceso, pero realmente ha sido utilizado como para ganar tiempo mientras se pueden establecer mejores medios de defensa. Muchas veces estas excepciones se plantean porque lo que sucede es que la resolución de cada una de estas excepciones se lleva a cabo, como no atacan el fondo del asunto, las excepciones previas no atacan el fondo del asunto, se supone que son para depurar el proceso, pero se deben probar. Entonces, esas se deben resolver a través de un procedimiento que está en la ley del organismo judicial y que se llama incidentes. Por supuesto, ¿cómo termina un incidente? Un incidente termina con una resolución judicial que se denomina auto, ¿se recuerdan? Entonces, por eso yo pienso que que tiene, esa mi clase, esa clase que nosotros estamos llevando aquí, ¿se acuerdan ustedes que no es una clase de derecho procesal? Pero el asunto es que nosotros debemos identificar las instituciones porque entonces así es como encuentra sentido el estudiante de cómo el derecho romano fundamentó nuestra estructura jurídica. Los incidentes terminan con una resolución que se denomina auto. Entonces, ¿qué es un auto? Es una resolución judicial que decide una materia que no es de simple trámite. ¿Por qué? Porque se resuelven o bien resuelven incidentes, ¿te das cuenta? Es el trámite. Pero antes de finalizar el trámite del asunto principal. Entonces los autos son casi como una sentencia, pero la diferencia es que no resuelven el fondo de la sentencia, sino un asunto que no es el fondo de la demanda, pero tiene una relación tal que al comprobarse, si fuera cierto bueno, si fuera cierta la excepción que planteó el demandado, una vez la prueba él en el incidente, si el auto le va a dar la razón. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que ahí terminaría prácticamente el juicio. Por supuesto, los autos
los autos son apelables. Y entonces esa es la razón de que uno trate de plantear en cualquier defensa que haga de alguien alguna de estas excepciones, porque va a tener que tramitar en forma de incidente, se lleva un montón de tiempo, finalmente decide el auto, lo dicta el juzgado, y entonces si a uno no le es favorable, hay que apelarlo. Y conoce una sala de la apelación. Y entonces ahí se va como un año, tú, antes de entrarle a la verdadera demanda, al objeto de la demanda que han planteado contra el cliente. Pero, ¿para qué se hace eso? Para depurar en el verdadero sentido de las excepciones. ¿Para qué lo utiliza técnicamente el abogado? Para ganar tiempo, para poder hacer mejores herramientas, para poder negociar. Como es derecho civil, como es derecho común, se permite la negociación de las partes en las cosas, excepto en cuestiones de menores, en cuestiones que sean irrenunciables. Después lo demás se puede, y como claro está pasando un tiempo, y por eso es que es muy importante para nosotros conocer estas cosas. Los autos son los que deciden los incidentes. Y ya te das cuenta que hay una profundidad de casos que ahorita nosotros lo decimos por lo del emplazamiento, que aquí es en donde estamos, que la situación del demandado en el juicio privado debe llevar una situación. Bueno, en nuestro caso empezamos a hablar de todo eso porque dijimos que equivale a la notificación, y una vez es notificada el demandado, tiene que defenderse. Y una manera técnica de defenderse es a través de las excepciones. Ahí es donde vamos. Entonces, con la citación del demandado, se inicia el juicio privado. Y como el juicio es privado, fíjate que esto es en el derecho romano, el propio actor tenía que citar personalmente al demandado llamándolo a juicio. Fíjate qué difícil era en ese tiempo, que había de alguna manera que ingeniarse el actor de ir a citar a juicio, decirle al demandado: mire, usted lo estoy demandado para tal fecha, ya lo demandé ante el pretorio, hay que, por esta acción, fíjate, había que anunciárselo. Imagínate qué difícil debió ser. Y de todas maneras le tenía que anunciar la acción que estaba tratando de establecer contra él, y los documentos o las pruebas, digamos, que pretendía aducir. Así que esta era la primera fase y debió ser una situación sumamente difícil. Pues imagínate que la gente no se pone contenta cuando uno la demanda, cuando conoce. Mira, uno, cuando le llegan a la oficina algunas notificaciones, y con todo de que uno solamente es el que le tramita a sus clientes sus derechos, ¿verdad? Pero aún uno se siente a veces con algunas notificaciones airado. Tú dices: a la gran, esta gente, ¿qué será lo que pretende? Y, ¿verdad? Ahora imagínate cómo debió ser de difícil para ellos en ese tiempo. Entonces la primera es la citación del demandado, y como el juicio era privado, el propio actor era quien cita personalmente al demandado llamándolo a juicio. En jus vocatio, imagino que ya llevaría allí alguna instrucción del magistrado pretor, pero eso yo no lo puedo saber, lo imagino. Ahora, el demandado debe dar una promesa a confiadores de comparecer ante el pretor en fecha determinada. Esa verdad, porque ya había sido notificado y entonces tenía que comparecer ante él. Esas garantías de comparecer confiadores, pues tendría él que apersonarse y decir: fíjese usted que a mí me llegó el chisme, así, porque no debió ser una situación muy alegre.
de que aquí me está demandando fulano de tal. Entonces sí, fíjese que tal día. Ah, bueno, entonces tiene que depositar una cantidad porque tal día se tiene que presentar. Era esto, tenía que dar esa garantía de comparecer. Y luego, ya ante el pretor, cuando comparecía ante el pretor, debía dar otra garantía, una promesa también con fiadores, por la que aseguraba su futura comparecencia durante el juicio y que se defendería sin dolo y cumpliría con la eventual condena. Esto es el antecedente de las fianzas. ¿Has visto que hay fianza o esa figura de la fianza en el derecho? Acude uno a comprar una fianza de que tal cosa va a pasar. Ese es el antecedente. Así, si el demandado no diera alguna de esas garantías, esta es eh, el demandado, si no da alguna de esas garantías, el pretor puede decretar la misio in possessionem, o sea que en contra de él a favor del actor, o sea que daba de una vez ese fallo, como lo vamos a ver en las jurisdicción del pretor, entre las facultades del pretor, podría decretar esa posesión en contra de él, que perdía la posesión de la cosa en materia de litigio en favor del actor, quiere decir eso. ¿Cómo es entonces? Hay dos garantías, una que se llama garantías de comparecer, la vamos a identificar en español, que es la promesa que da pues, una suma de dinero, o si no la da con dinero, es una fianza, porque de ahí viene el fiador. Dice, mire, yo ahorita tengo dinero, pero aquí está el señor fulano de tal que va a ser mi fiador. Y entonces así se le aceptaba. Y luego ya cuando comparecía ante el pretor, entonces daba esta otra que se llama cautio judicatium solvi, que era otra garantía, que era con promesa, para asegurar que iba a comparecer durante la etapa del juicio y que iba a cumplir la eventual condena. Esta es la que te digo yo, la fianza, el antecedente de las fianzas que tiene toda la legislación occidental. Bien, no es esto tan importante como esto. Ya habíamos visto que existe la petición de acción, porque estando las dos partes ante el pretor, el actor vuelve a anunciar al demandado la acción que intenta contra él. Date cuenta que aquí dice que el actor vuelve a anunciar. Quiere decir que una vez ya lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Aquí, aquí en la citación, en el injus vocatio, el actor le anuncia, mira, anunciándole la acción que pretende ejercitar contra él y, digamos, las pruebas que pretende aducir. En la citación del demandado se da. ¿Sí? Entonces, ya en la petición de acción, estando ante el pretor, el actor vuelve a anunciar al demandado la acción que intenta contra él y luego le hace la petición de acción al magistrado, ya formalmente. ¿Te acuerdas que dijimos la postulatio acciones, o que sea esa la petición de acción? Y entonces el pretor en ese momento comprueba los presupuestos mínimos, que es lo que también en su oportunidad ya mencionamos, que si se cumple con los requisitos que están en el edicto del pretor, la capacidad de los litigantes, la competencia propia del pretor para esa acción, todas esas cosas. Y entonces él va a emitir su resolución. En cuanto a los representantes,
las partes pueden, fíjate que aquí yo te decía que una de las cosas interesantes que hay en el procedimiento formulario es que ya están nominadas las diferentes figuras y elementos del juicio. Y así las partes pueden comparecer ellas mismas o actuar por medio de representantes. ¿Bien? En lugar de que ellas comparezcan por sí mismos, pueden ya utilizar representantes. Y aquí va a ser una situación interesante porque no se refiere a representaciones de personería, sino que a una representación profesional que es el antecedente de la función de los abogados. Eso es lo que tiene a la representación que se refiere aquí, no a la personería, que la personería es la representación que tiene alguien de una entidad, de otra persona. Por ejemplo, uno en su profesión, yo muchas veces he sido representante legal de, de varias entidades, pero también he sido no solamente representante legal, también en otras ocasiones he sido mandatario judicial, por ejemplo, y así tengo representación en juicio. Pues ese tipo de personería no es a la que se refiere aquí. A la que se refiere es a la representación, porque muchas veces cuando ya a veces es el mero centro de nuestra profesión, el poder auxiliar a las partes en juicio. Y a ese tipo de representación que hace el abogado de sus clientes en juicio es a la que se refiere esto de los representantes aquí en el derecho romano. Entonces, decíamos que las partes tienen una representación indirecta, lo que significa que el juicio les perjudicará o beneficiará a los representantes mismos, quienes a su vez deberán comunicar el beneficio al representado o podrán exigirle el reembolso de lo que hubieran pagado. Y así fue de fregada la principios o las albores, las primeras manifestaciones de la labor de los abogados como representantes en juicio fue así, una representación que realmente les afectaba a ellos y que ellos debían repetir contra sus clientes en el caso de ser negativa para ellos el resultado del juicio o comunicarles el beneficio en caso de que fuera beneficioso el resultado de su gestión en el juicio. Por eso es que se necesitaban las garantías que las partes pudieran presentar en el juicio. Que no se quedaba, imagínate, la gente después de haber trabajado, los representantes me refiero, sin pago, porque si solo se llevaban el beneficio, ¿cómo cobraba? Pues tendrían que, como pasa ahora, eso no es una cosa nueva. Hay muchas circunstancias en que, sobre todo en derecho laboral, ha pasado mucho que a los abogados, como el pago se los dan directamente a los trabajadores, luego los trabajadores, como son muchos muy fregados, ya no le quieren, ya se ven con dinero en la mano, ya sienten que es mucho pagarle al abogado un porcentaje que han pactado. Recuerdo que eso se ha dado siempre. La gente ya cuando tiene su dinero en la mano, mira cómo escamotea porque le parece que es mucho lo que le cobra el abogado, pero la verdad es que si no hubiese sido la labor del abogado no tendría nada. Entonces, pero aquí estamos hablando de los representantes que ya ves tú que surgen desde el derecho romano. Vamos a ver de qué se trata eso entonces, con los tipos de representantes que se crearon aquí en el procedimiento formulario. Por eso es tan importante la etapa clásica del derecho romano, porque surgen ya estas formas de representación en juicio. ¿Cuáles son?
surge uno que es llamado cognitor. El cognitor es aquel, mira, a quien el representado mismo nombra solemnemente en presencia del adversario. Por ejemplo, al momento de citarlo, o al momento de citarlo a juicio, o en la misma actuación esta de cuando ya están en la petición de acción frente al pretor, lo pueden nombrar en ese momento solemnemente delante del magistrado. Y entonces esa solemnidad con que es nombrado es el cognitor. ¿Quién es el cognitor? Es el representante que es nombrado por su representado, y es nombrado por su representado, pero solemnemente, en presencia del adversario y o delante del pretor, ¿verdad? Al momento de citarlo a juicio, por ejemplo. Es lógico, es más lógico que sea al momento de citarlo a juicio, porque imagínate si el actor era quien tenía que ir a comunicarle la citación a juicio al demandado, obviamente el actor tenía que buscar algún consuelo para alguien que lo acompañara. Y entonces mejor ir acompañado, que mejor de ir acompañado de aquel que lo iba a representar en juicio y decirle, mire, yo vengo a comunicarle que he ido ante el pretor a pedir acción contra usted y es esta la acción y el señor aquí presente, fulano de tal, es mi representante, mi cognitor, y ya te va a tener usted que presentar en la oficina del pretor para eso, ¿verdad? Y ahí está. El cognitor entonces es aquel que es nombrado por el representado mismo solemnemente en presencia del adversario, por ejemplo, al momento de citarlo a juicio, pero puede ser también en el mismo momento de pedir acción. ¿Cuándo es eso? Cuando está aquí, en la petición de acción. Estando las dos partes ante el pretor, el actor vuelve a anunciar al demandado la acción. En ese momento también lo podría haber nombrado al cognitor. ¿Y cuál es el otro representante? El llamado procurator. El procurator, la diferencia es que no es nombrado con esta solemnidad, no es nombrado formalmente. Cuando se presenta un procurator delante del demandado, se le admite sin más trámite, porque la gestión del procurator, acuérdate que le afecta personalmente, como hemos dicho, que las representantes actuaban a riesgo de que el resultado del juicio les beneficiara o les perjudicara. Y ellos lo que hacían era trasladar el beneficio o repetir por la responsabilidad contra sus clientes. Eso es lo que hacían. Entonces, el procurador lógicamente se podía presentar sin ese nombramiento solemne, porque en todo caso a él le iba a perjudicar el haberse ido a meter por su propia boquita, ¿verdad? Pero se le puede pedir que, aquí dice esto que te estoy manifestando, que el procurador carece de ese nombramiento solemne. Cuando se presenta un procurator del demandado, se le admite sin más trámite, porque la gestión en todo caso le perjudicaría a él, al procurator. Pero si es uno del actor, se le puede decir o pedir que pruebe que él es representante para evitar que se inicie una acción sin fundamento. Cuando sea el representante, el procurator, pues que sea, bueno, yo soy el procurator del actor, pues ¿cómo va a venir el actor sin un nombramiento, sin un representante nombrado formalmente? Mejor pruebe usted eso, porque tendría que estar ahí el actor, es lo que se supone. ¿Devenido de qué?
devenido de la petición de acción, porque en la petición de acción las dos partes tienen que estar ante el magistrado pretor. Pues si llega solito el procurator a esa audiencia, pues lo obvio es que tuviera que pedírsele prueba. Así que solo hay dos tipos de representantes. El cognitor, que tiene un nombramiento solemne, es nombrado solemnemente en presencia del adversario, y el otro es el procurador, que carece de ese nombramiento. Estos son los antecedentes, son los precursores, digamos, de la actividad de los abogados. Estos son Ahora, hay una cuestión, una actividad procesal que se llama la cognición de la causa. ¿Qué es la cognición de la causa? Que pues para decidir si se da o se niega la acción, el pretor tiene que hacer un examen o un estudio de la causa. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el pretor tiene la facultad de emitir su decreto dare o en efecto aquel de negare? Entonces, él tiene, para poder establecer eso, que saber si se han cumplido con los requisitos legales. Y entonces, ¿qué debe él analizar? Por ejemplo, si la acción pedida por el actor está incluida en el edicto. Ya sabemos que este es el edicto perpetuo.